vida de Él se dé a conocer en mí. Poderoso Dios, revelado hoy, revelado en simplicidad. Un día Él mostrará al mundo su obra maestra en plenitud. Entonces será una gran realidad y obras vendrán a suceder. Él está en mí, escondido en piel, y el mundo jamás lo entenderá. En mí, escondido en piel, y el mundo jamás lo entenderá. Gracias, Señor, gloria te doy, porque sin ti nada soy. Gracias, Señor, gloria te doy, porque sin ti nada Amén. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, Señor. Padre Celestial, con temor y temblor nos acercamos ante tu presencia, Señor Jesús. Padre, sabiendo que tú eres santo, Señor. Pero ahora, Dios, queremos que esa santidad pueda estar también en nosotros, Señor. Padre, por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Padre, en esta mañana, Señor Dios, una vez más nos presentamos ante ti, Señor, con un corazón agradecido, Padre, porque de todo y por todo debemos darte gracias, Señor. Mi Dios, y te pedimos, Padre, que después de que tu pueblo ha ofrecido estas alabanzas al único Dios verdadero, al único que merece toda nuestra adoración, nuestra honra, gloria y alabanza, Señor, te pedimos que ahora, Padre, tú te dignes, Señor, hablarnos tu palabra, Señor, que, Padre, que ella sea de beneficio para nuestras vidas, Señor Jesús, que ella nos instruya, nos prepare, Señor, Padre, para la jornada que todavía nos resta por caminar, Señor Jesús. Bendícenos a todos, Padre, y háblanos tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Efesios, el capítulo 1. Vamos a tomar la escritura que hemos estado tomando para desarrollar este tema que hemos titulado Reclamando nuestra posesión adquirida, que es de lo que Pablo habla aquí. Y este es el sermón número 5. Dice el Señor en su palabra, Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Tome su asiento. Al final de esta serie de sermones, el propósito es que podamos saber cómo llegar a esa adopción que el Señor nos demanda de como hijos de Dios
Ahora, todo eso desde luego pues tiene toda un trayecto, una trayectoria para la cual tenemos que pasar para poder llegar a esa condición. Y bueno, como dijo el profeta de Dios, mucha gente en su tiempo le decía, hermano Branham, ¿por qué en vez de estar hablando todas esas cosas que habla, por qué mejor no le enseña a la gente cómo recibir dones? Y él dijo algo que es muy cierto. Dijo, yo no les puedo enseñar álgebra si no saben el ABC. Entonces tenemos que comenzar precisamente por los rudimentos, por lo que es el ABC. Y bueno, parte del ABC es, lo primero es arrepentidos, la A de arrepentidos, la B de bautícese. Y aún para el bautismo, como ya hemos estudiado, no es cuestión solamente que alguien diga, yo me quiero bautizar, lo cual yo creo que es correcto, entregar su vida a Cristo, pero también tiene que venir en la actitud correcta. En esta mañana quiero abordar un poquito más de eso porque me pareció importante. Yo sé que, bueno, muchos de nosotros, si no es que la mayoría, ya nos hemos entregado al Señor. Y esto, bueno, que sirva para todas las generaciones futuras, aún aquellos jóvenes o adolescentes que no han entregado su vida a Cristo todavía. Ya que, mire, existen dos cosas muy importantes para que el bautismo sea realmente efectivo. Pedro dijo arrepentidos, o sea, primeramente tiene que haber un arrepentimiento en la persona. Arrepentidos y bautícese, pero aun cuando la persona esté plenamente arrepentida, tiene que venir con la actitud correcta. Mire, y no solamente con la actitud correcta, sino que nosotros a través de la revelación que Dios ha enviado en este tiempo podemos ver más allá solamente de lo que nuestros ojos pueden mirar. La otra vez veíamos al eunuco, cómo es que él, en cuanto Felipe lo doctrinó, él estaba listo para entregarse al Señor. Cuando él vio por ahí un estanque, no fue Felipe tratando de empujarlo, porque a veces ese tipo de conversiones a Cristo que son más porque uno quiere que porque la persona misma quiera, no funcionan. O sea, tiene que ser un deseo en el corazón de la persona. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Tiene que ser el deseo de la persona misma de reconocer su condición de pecador y que necesita el perdón de Jesús para poder ser un candidato a la vida eterna. Pero mire, en el caso del eunuco, encontramos algo muy importante que el mensajero nos dice en el sermón Hechos del Espíritu Santo, predicado el 19 de diciembre del 54, párrafo 132 al 134, dice él, cuando Pedro iba, o más bien Felipe, cuando él iba a bautizar al eunuco, él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide ser bautizado? Pedro, Felipe dijo, espera un momento, que hay algo. O sea, no solamente le dijo, sí, ya me quiero bautizar, pero le dijo, espérame, déjate, voy a hacer un pequeño examen. Dijo, si crees de todo tu corazón. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿qué le dijo? Pues escuche, si crees de todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, no es solamente cuestión de creer. Como Felipe le dijo, si crees bien puedes. Pero el eunuco, para que él pudiera realmente ser efectiva su conversión, su entrega a Cristo, tenía que creer con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Yo no sé si estas palabras a ustedes les suenan familiares. Cuando aquel doctor de la ley vino y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿cómo está escrito en la ley? Porque era un maestro en la escritura. ¿Qué es lo que lees? Y dijo, bueno, el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Entonces, para que el bautismo en la persona pueda ser efectivo, tiene que ser igual a su amor por Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y él tiene que creer de la misma manera, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Ahora, si lo crees, dijo, creo con todo mi corazón, con toda mi alma y mi mente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces ya estaban hablando un mismo idioma. Mire, la Biblia
es la única mención que hace de él en el libro de los Hechos. ¿A qué iglesia perteneció? ¿En qué ciudad sirvió al Señor? No sabemos, pero tan solo porque la Biblia lo haya puesto como una referencia a una verdadera conversión, yo sé que un día lo conoceremos. Quizá haya muchas preguntas que hacerle. No sabemos ni su nombre. Oye, de veras tu testimonio me ayudó. ¿Qué persona no diría eso? Ahora, dice el profeta, él dijo: creo con todo mi corazón, alma y mente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Detuvo el carro, bajaron y le bautizó. Mire, aquí hay algo tremendo, hermano. A veces uno piensa, como decíamos la otra vez, las denominaciones dicen: bueno, hasta que tengamos un grupo considerable, entonces los bajaremos a las aguas del bautismo. Eso no es lo que dice la Biblia. Esto era un solo hombre. Y le voy a decir algo que yo creo que usted lo sabe, pero mire, que aquí está en la Escritura. La Biblia, mire, yo hasta aquí tengo casi hecho un mapa aquí en mi Biblia para que esto nunca se me olvide. Mire, este hombre, Felipe, estaba en Jerusalén. Este hombre, este eunuco, venía de Jerusalén. Y entonces dice la Biblia que él iba de Jerusalén a Gaza, esa franja en la cual hoy en día hay tanto conflicto. Y bueno, el Señor le dijo a Felipe, no le dijo: mira, Felipe. Ahora después Felipe tuvo un gran avivamiento en Samaria y mucha gente estaba entregando al Señor, pero por una sola persona, por una, como este dedo, una. El Señor trasladó a Felipe, lo puso a la orilla del camino. Quizá usted sabe, en el desierto hay espejismos. Quizá él de pronto, usted sabe, yo sé que quizá algunos de ustedes han estado, cómo es que parece como que brota vapor. Yo les he dicho que allá en Durango, en alguna parte de la región, hay una parte, es una planicie que es completamente seco. Y por allá hicieron, bueno, si usted mira a lo lejos, yo lo llegué a ver muchas veces cuando iba de mi pueblo en autobús a tomar el tren. Usted podía ver como que estaba un enorme lago y hasta los árboles se veían reflejados. Usted podía caminar y caminar y caminar y caminar, y el dichoso lago nunca existía, porque era un espejismo. Ahora, cuando Felipe lo ve, él sabía, usted sabe, porque Dios no siempre le revela todo. Él muchas veces, el hombre de Dios, tiene que caminar con fe, o por fe, no entender todas las cosas. Quizá él lo ve, si allá viene un hombre, y entonces el Espíritu Santo le dice: acércate. ¿A qué, Señor? No importa, acércate al carro, dile que se detenga. Aquel hombre detiene el carro, se sube, comienzan a hablar de la palabra de Dios. Esa historia ya la sabemos. Pero entonces, después de que Felipe termina de evangelizar a aquel hombre y su predicación fue efectiva, porque cumplió el propósito. Dios sabía, conocía aquella alma, pero mire, aquí está lo tremendo. Dice la Biblia en el verso 40 de Hechos 8, que después de que Felipe bautiza al eunuco, Felipe se encontró en Azoto. Así dice. No dice que viajó. Imagínese usted qué cosa tan sobrenatural. Quizá le dice: bueno, ya están ahí con el agua hasta la cintura. Quizá Felipe toma al eunuco y le dice, como se haya llamado: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Lo sumerge en el agua, y cuando lo saca, quizá Felipe sale de aquel estanque y de pronto aquel eunuco, quizá con los ojos orbitados, comienza a ver hacia los lados. ¿Y Felipe dónde está? ¿Quién sabe? Pero ¿cómo? No es un bosque para que se haya ido a esconder a los bosques. De ese lugar el Señor lo transporta a Azoto. ¿Sabe usted cuántos kilómetros hay de Gaza, donde estaba Felipe, donde lo bautizó, a Azoto? Hay aproximadamente 322 kilómetros. Qué cosa. Este es el Dios al cual nosotros creemos y servimos.
de estar allí, lo transporta así a través de aquella dimensión y va y lo deposita en Azoto. ¿Qué pasó del eunuco? No importa, Dios se encargaría. No, yo creo que el Señor, mire, si el Señor fue capaz de llevar a un hombre para que lo bautizara, fue capaz de proveerle una iglesia y un pastor para que lo preparara. Ahora, esa es parte de la actitud. Ese es el fondo, pero ahora veamos la forma. Mire, para comenzar, mire, yo sé que muchas de esas cosas para nosotros son obvias, ya las conocemos, pero yo creo que nunca está por demás recordarlas. Es más, le voy a decir algo, hace 10 años, en enero, estaba yo hablando de esto mismo. Porque ahorita, en esta mañana, hay jóvenes que hace 10 años eran niños de brazos. O quisieran pequeños infantes que ahorita ya están sentados aquí escuchando la palabra de Dios. Y ellos tienen que escuchar lo mismo que nosotros escuchamos hace 10 años. Y si el Señor tardara en venir y pasaran otros 10 años, estaremos hablando lo mismo para las nuevas generaciones. Ahora, nosotros sabemos que desde luego nosotros no bautizamos bebés. Porque en la Biblia no hay ni un solo registro de un bautismo efectuado en un bebé. Lo único que encontramos en la palabra de Dios es la presentación de niños. Y esta escritura siempre la leemos cuando un bebé va a ser presentado. En Marcos el capítulo 10, el verso 13 al 16, dice, y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reñían a los que los presentaban. Los mismos seguidores de Jesús. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo, dejad a los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora mire, el profeta de Dios dice en el sermón, la manera de un verdadero profeta de Dios, predicado el 13 de mayo del 62, párrafo 19 al 22. Mucha gente lo que llaman bautizar pequeños bebés de la fe en la fe cristiana, pues eso está bien, si usted hace eso, eso depende de usted desde luego. En realidad no los bautizan, solo les rocian agua por encima. Eso es verdad. Yo creo que nosotros, los que en alguna vez fuimos católicos, aunque no teníamos conciencia de ello, después nos lo platicaron, el cura nos tomó, o nuestros padres los tenían en sus brazos y solamente agarraban ahí y le rociaban a uno la cabeza. Y para ellos eso ya era un bautismo. Y sabe una cosa, es una manera muy malintencionada para tener a la gente cautiva. Hermano, si Dios siendo Dios nos da el libre albedrío, ¿por qué esa iglesia no le da el libre albedrío a la gente que se bauticen hasta que ellos mismos decidan qué escoger? ¿Y sabe por qué? Mucha gente usa ese argumento falaz. Es que yo nací católico y católico me muero. Sí, ¿y eso qué? ¿Eso enorgullece a alguien? Ahora, dice el profeta de Dios, para mí, me gusta quedarme justamente con lo que nos dice la Biblia. Por lo tanto, solo lo que la palabra dice, eso es lo que yo quiero hacer. Yo creo que eso también nosotros lo queremos hacer. Solo lo que allí dice. Y ahora yo no encuentro ningún lugar en la Biblia. En el Antiguo Testamento traían sus hijos para circuncisión carnal, los varoncitos, y la madre ofrecía una ofrenda para purificación, 2 palominos y un cordero. Pero en el Nuevo Testamento, el único lugar que yo puedo encontrar como en conmemoración de este gran servicio era más bien una dedicación. Ellos trajeron los infantes a Jesús y Él los levantó en sus brazos y los bendijo. Eso es lo que hacían los padres en su día. Y su vida era un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Ven, estas cosas Él las hizo como un ejemplo. Ahora, nosotros recibimos a los pequeños como ellos nos los traen y los levantamos hacia Dios. Y pedimos las bendiciones de Dios sobre ellos y ofrecemos una oración de dedicación de parte de la madre y el padre hacia Dios para hacer mientras ellos presentan a su niño. Y los dedicamos en el nombre de Jesucristo
hasta que ellos tengan suficiente edad para ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y ahora, él dijo que cualquier cosa que hagamos en palabra o hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, incluso bautizar. Eso lo dice Pablo en Colosenses 3:17. Así que eso es lo que deseamos hacer. Luego en el sermón, el bautismo en agua, predicado el 21 de marzo del 60, párrafo 9. Así que el niño es demasiado pequeño para ser bautizado. Y el bautismo es la expresión externa de que una obra interna de gracia ha sido efectuada. Y el niño no puede expresarla porque no ha habido ninguna obra interna de gracia. Ven, porque es tan solo un bebé. Ahora, entonces sabemos que no se deben rociar bebés, infantes, niños jóvenes ni personas adultas, me refiero a rociarlos, ¿verdad? Ahora, si no se deben bautizar los bebés, ¿a partir de qué edad se puede bautizar a alguien? Bueno, la Biblia no da en sí una edad. Pero mire, voy a leerle algo, aquí dos partes. Una de ellas está en preguntas y respuestas, predicado el 15 de mayo del 54, párrafo 270. Le hacen esta pregunta, es la pregunta 39. Dicen, tengo dos niños, mire, uno de 2 y otro de 5. Y ellos han sido rociados con agua al bautizarlos, me supongo que eran. Ahora, yo quiero decirle esto. Esto no solamente lo hace la Iglesia Católica, lo hace la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Luterana, la Iglesia Metodista, que ya están de parte de los protestantes, digámoslo así. ¿Por qué? Porque Lutero, aquel gran reformador que vino con el movimiento luterano, él fue una de las cosas que se trajo todavía de la Iglesia Católica. Por eso los luteranos, aquí está el hermano Salmerón, José Salmerón, ellos pertenecieron a la iglesia presbiteriana y saben que ahí bautizan a los bebés, a los niños. ¿Por qué? Bueno, porque eso era lo más cercano que estaba a la reforma, pero a medida que el tiempo ha avanzado, la luz ha venido. Ya a partir del movimiento bautista, de la iglesia bautista, ya no bautizaban bebés, bautizaban adultos, pero los seguían bautizando en la fórmula equivocada, en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como la luz venía más y más y más clara, hoy en día sabemos que el bautismo bíblico, no el bautismo del credo de esta iglesia, el bautismo bíblico que la Biblia habla en el libro de los Hechos es en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, pero esta persona hace esa pregunta. ¿Deberían ser bautizados por inmersión? Recuerde, dice que tiene un niño, dos niños, uno de 2 y otro de 5 años. Y mire lo que el profeta de Dios le contesta. Hermana, hermano, lo que usted sea, eso queda de usted. Yo tengo una niñita, mi muchachito Billy Paul tenía 16 años de edad cuando yo lo bauticé en el nombre del Señor Jesús aquí mismo. Mi muchachita tenía 8 años de edad. Uno dice, bueno, tan joven, mire, porque eso se aplica hoy en día. No es que uno tenga un credo aquí en la iglesia, vamos a dedicarnos a bautizar niños. Claro que no. Pero si un niño a la edad que él pida ser bautizado, uno no debería negarle eso. Desde luego que los niños saben que aquí no jugamos a bautizar tampoco. Porque uno no sabe lo que a un niño a esa edad, 9, 10, 15, yo no sé cuántos años, está sintiendo. Mire, porque ahorita vamos a llegar a eso. A la edad de la responsabilidad. Dice, mi muchachita tenía 8 años de edad. Cuando sentándose en mis piernas me dijo, mire, yo creo que se refería a la hermana Rebeca, por lo que le voy a leer después. Dice, cuando sentándose en mis piernas me dijo, papá, yo quiero creer en el Señor Jesucristo y quiero bautizarme. Y bauticé a esa niñita a los 8 años de edad. Y si estos niños quieren bautizarse, bautícelos. Si no quieren, si ellos están, hágalo, eso depende de usted, lo que el Señor diga. Porque la pregunta era, yo tengo un niño de 2 y de 5, ¿debería de bautizarlos? La respuesta es, si lo piden, teniendo conciencia de lo que están haciendo. Mire, ¿por qué?
Porque a veces, y uno ha visto esos casos, desde luego, hay adolescentes que vienen y a lo mejor en ese momento sienten que se quieren bautizar, y uno tampoco no debería de negarse, desde luego, a hacerlo. Pero cuando llegan a la edad, el profeta lo llamó esa edad frenética. Cuando el enemigo tiene tantos atractivos, pues muchos de ellos ceden ante la tentación de lo que el enemigo les ofrece. Ahora, el profeta de Dios dice en la llave de la puerta, predicó el 10 de octubre del 62, párrafo 15 al 17 y el 18. Miren, hay gente en este mundo que creen en lo que ellos llaman bautismo infantil. O sea, que ellos toman a estos pequeñitos y no los bautizan del todo, porque ellos rocían agua sobre ellos. Miren, nosotros no encontramos eso en ninguna parte de la Biblia donde ellos alguna vez rociaron a alguien, a adultos, mucho menos a niños. Y así que el bautismo es una confesión de que una obra interior de gracia ha sido hecha. Y los pequeños infantiles no tienen conocimiento de pecado. Por tanto, cuando Jesús murió en la cruz, Él murió para quitar el pecado del mundo. Y cuando el bebé llega a ser un ser humano y nace en este mundo, ellos no tienen pecado de sí mismo, por tanto no tienen de qué arrepentirse. Pero cuando la sangre de Jesucristo quita ese pecado. Por supuesto, el bebé nace en pecado, es concebido en iniquidad. Ya lo vimos eso, que la Biblia habla de eso, en el Salmo 51 y en el Salmo 58. Viene al mundo hablando mentiras, y ellos son pecadores por naturaleza, pero la sangre de Jesucristo expía por eso. Pero cuando el bebé llega a la edad de la responsabilidad y sabe lo que está bien y mal, entonces se tiene que arrepentir por lo que ha hecho. Su pecado ahora es el pecado porque nació en pecado. Es el pecado humano, el pecado ahora es el pecado que Adán y Eva cometieron, y eso fue omitido por Dios por la sangre de Jesucristo. Ahora, el bebé no tiene pecados de que arrepentirse hasta que él peque. Entonces se tiene que arrepentir. ¿Ven? Cuando él se arrepiente, entonces es tiempo para ser bautizado, y entonces es bautizado por inmersión. Hasta ese tiempo, nosotros seguimos las instrucciones de la Biblia, que ellos traían a Jesús los niños para que pusiese sus manos sobre ellos y los bendijese. Párrafo 18. Ahora, ustedes saben, como lo haría con mis propios niños. Yo tengo una niñita en gloria esta noche y ella fue dedicada al Señor aquí en el altar. Yo tengo un niñito y una niñita sentados allá atrás esta noche que todavía no han sido bautizados. Seguramente se refería a la hermana Sara y al hermano José. Una de 11, y yo he estado hablándole a ella acerca de eso hoy, a Sara, del bautismo. El hecho de que uno le hable a alguien, aún a nuestros hijos, acerca del bautismo, no quiere decir que uno ya los está empujando. Mira, hijo, bautízate. Claro que no. Pero que desde que ellos son pequeños o de que ellos ya tienen cierto entendimiento, sepan que necesitan un Salvador en sus vidas. Dice, una 11, yo he estado hablándole a ella de eso hoy, a Sara, del bautismo. Y José tiene 7. Así que él está demasiado joven para eso todavía en cuanto a... Pero mire, si él lo deseara y dijere que Dios se lo estaba pidiendo en su corazón, yo lo haría entonces. Pero como infantes yo solamente los dedico al Señor porque es a él la enseñanza escritural de hacerlo. De la hermana Sara, yo no sé a qué edad se haya bautizado. El hermano José sí, lo bautizó el hermano Billy Paul allá por 1968, quizás después de que el profeta de Dios había partido. Ahora, la edad de la responsabilidad. ¿Cuál es la edad de la responsabilidad? La edad de la responsabilidad es la etapa a partir de la cual la persona ya discierne entre el bien y el mal. Por eso, como el profeta de Dios bien lo dijo, a un niño no se le puede bautizar
ni se le debe bautizar, porque ¿quién sabe realmente? Los únicos que sabemos cuando entramos de la edad de la inocencia a la edad de responsabilidad somos nosotros mismos. Nadie nos instruyó a eso, nosotros. ¿Cómo sabe un joven o un adolescente a partir de cuándo Dios lo hace responsable por arrepentirse y bautizarse? Cuando la persona discierne, puede saber la diferencia entre el bien y el mal. Mire, Dios habla de eso en su palabra. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 1, el verso 39. Mire lo que el Señor dice. Y vuestros chiquitos, de los cuales dijiste serán por presa, a los niños pequeños, y vuestros hijos, que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré, o sea la tierra, y a ellos la heredarán. Pero mire cómo el Señor aquí hace una clara diferencia y dice, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, o sea que todavía no habían entrado a la edad de la responsabilidad. En el libro de Isaías, el capítulo 7, mire, aquí en Isaías, voy a leer Isaías 7:16. Es apenas 2 versículos más adelante de la profecía del nacimiento del Mesías. En Isaías 7:16 la tomo como una referencia. Dice, pero antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Cuando el niño todavía no es apto de desechar lo malo y escoger lo bueno, es que está todavía en esa etapa de la inocencia. Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus 2 reyes. Ahora mire, yo he escuchado, y claro, yo respeto la creencia de cada persona, pero yo he escuchado ministros que ellos ponen una raya muy exacta y dicen que cuando el joven o el adolescente traspasa la edad de los 12 años es cuando entra a la edad de la responsabilidad. El asunto es que no hay ni una cita bíblica ni del mensaje para respaldarlo. ¿No hay? Aunque suene muy bien, pero es que el Señor Jesús a los 12 años fue encontrado en el templo. Sí, ¿y a poco es la única vez que Él fue al templo? Ahora, le voy a decir por qué. Mire, y más en el tiempo que estamos viviendo. Porque hay niños que son muy precoces y antes de esa edad ya disciernen. Antes de los 12 años ya disciernen el bien y el mal. Y si uno dice, no, hasta que tenga 12 años, porque esa es la regla, es el dogma. Eso no tiene ningún respaldo. Y también hay otros donde la inocencia se extiende más allá de esa edad. O sea, están ambas cosas. Unos que despiertan antes de los 12, por decirlo así, y otros que despiertan después de los 12. Entonces uno no puede poner eso como una regla, mucho menos dogmatizarlo en la iglesia. Mire, y hay cosas que el profeta dice que estaban sucediendo allá. 60 años atrás, 55 años atrás y más que eso. Mire, y voy a leer estas 3 citas para que usted vea que no tiene que ser exactamente a los 12. Mire, en el sermón La señal del tiempo, predicado el 20 de mayo del 58, párrafo 25. Así que ustedes saben cómo estos sabelotodo de Hollywood se gastan estos chistes. Es una desgracia que no se censuren esos programas. Hermano, si eso era lo que aparecía en los años 50, ¿qué es lo que aparece hoy? Yo recuerdo, bueno, lo voy a decir, todos nosotros en nuestra niñez, los chistes del Chavo del 8,
de los pólibos, y no estoy promocionándolos. Que nos tocó ver eso, hermano, no eran cosas con doble sentido. Hoy en día, lo único que puede divertir a los niños y a los jóvenes y a los adultos son este tipo de chistoretes picarescos que tienen un doble sentido. Y consta que en México, yo eso lo aprendí desde que era joven, México es el único país de todo el mundo donde se usa una palabra que usted la debe de saber, se llama albur. Yo eso lo aprendí desde que era casi un adolescente, en lo que yo leía. Y a mí eso me asombraba, que ningún otro país en todo el mundo tiene esa cultura, mala cultura desde luego. Aquí. Por eso todos esos comediantes, hermano, eso es lo que hacen para entretener al público. Por eso el profeta, así que ustedes saben cómo estos sabelotodo de Hollywood se gastan estos chistes. Es una desgracia que no se censuren esos programas. Llevan a esas niñas de ni siquiera 12 años de edad allí en las calles, y los jovencitos con sus brazos alrededor de ellas, fumando cigarrillos, andando por la calle procurando imitar a alguna prostituta de Hollywood. Estamos hablando que esto lo está diciendo en 1958. Porque para mal, Estados Unidos en muchas cosas lleva la delantera. Es la punta de lanza, y aún en esto. Imagínese usted la juventud de 1958 en México, era otra cosa. En el sermón Escuchad su voz, predicó el 2 de octubre del 58, párrafos 63 al 66. Ayer mi esposa y yo tuvimos que ir al supermercado a comprar comestibles. Y yo me estaba dando prisa porque iba tarde a las citas y demás, y andaba a las carreras. Y había un niño parado allí medio dormido. Y una niña pasó por allí con unos pantaloncitos puestos, siendo que eso le pertenece a un hombre, tiene que ser, fueron hechos para hombre. Y la Biblia dice, abominaciones a los ojos de Dios, que una mujer dice eso. Y con bastante coloreta labial y sus ojos medio dormidos, ella dijo, pues esta niña le dijo a este niño, ¿dónde está fulano y fulano? A ese niñito. Y él respondió, ¿cómo quieres que lo sepa? Ella le dijo, recuerda que yo no llegué hasta las 6 de la mañana. Y ella no tenía más de 12 años. ¿Qué andaba haciendo la muchachita en la calle? Mire. En el sermón Convencido y luego Interesado, predicado el 18 de enero del 62, párrafo 116. Después, viniendo en las calles y ver a una muchachita de no más de 12 años de edad yendo, caminando con cigarrillos en sus manos, y jovencitos de la escuela. Mire, estas cosas que el profeta de Dios nos está diciendo en esta mañana, para nosotros, lo dice en 1962, para nosotros en el año 2019, para la gente son cosas normales. Hace 57 años, ¿estas cosas sucedían en México? Claro que no. Pero él estaba viendo las cosas que estaban sucediendo en su país para dejarlas grabadas y que nosotros tuviésemos un referente para hoy día. Ahí están las hermanas que dan clases en las escuelas. Niños a partir de secundaria ya se convierten en distribuidores de droga. Y no solamente son distribuidores, son consumidores. Y usted dice, no, hasta que son, como usted sabe, son mafiosos de los diferentes cárteles. No. Mire, yo el año pasado que estuve, ¿dónde fue? En San Salvador precisamente. San Salvador y Honduras, hermano, tienen una, yo sé si hay hermanos que van a ver este sermón de allá, después lo digo con respeto. Aquí en México tampoco no es un lecho de rosas. Pero esos pandilleros de los maras, ellos son originarios de ahí. Yo recuerdo que en una ocasión iba ahí con un hermano, ahí en San Salvador, en la capital. Y entonces él iba en la camioneta, íbamos a un lugar allí, y entonces vio a un niño sentado afuera de una tienda, ya le dicen de otra manera. Y entonces le dijo, hola Pedrito, buen día. Y el muchachito nomás estaba ahí sentado en la banqueta, levantó y ya. Y entonces me dijo,
¿Sabe usted quién es Pedrito? ¿Qué es Pedrito? Le digo, no, pues no sé. ¿Usted sabe lo que es un halcón? Aquellos que están con el celular enviando información. Dijo, ese Pedrito, hermano, ese Pedrito tendría 10 años. Dijo, ¿sabe usted lo que es Pedrito? Dijo, es un halcón. Aquí es peligroso. Y me dijo, por aquí en estas esquinas, en una ocasión, y no hacía mucho tiempo, mataron a un portero de una selección, no sé de qué equipo era, internacional, porque el hombre se le ocurrió meterse en aquellos barrios con los vidrios polarizados arriba. Más al rato lo detienen, lo atoran y lo matan. Imagine usted a Pedrito. O sea, ay, qué niño tan inocente, quizás sus padres, ay, que sí, oiga, a esa edad. Por eso dice el profeta, después viniendo a las calles y ver a una muchachita de no más de 12 años de edad yendo por el camino, caminando con cigarrillos en sus manos y jovencitos de la escuela con sus brazos alrededor de ella, el lugar incorrecto. Niños, pues los policías no deberían recoger eso, recoger algo así. Pues eso es corrupción. ¿Qué? Esa pobrecita chica, ¿qué le sucederá a ella? Allá en los clubes nocturnos baratos y todo lo demás, embriagándose y apostando y comportándose mal con esos jóvenes, y no más de 12 años, 14 años de edad, y su madre igual de mal. Así es, y todos ellos pertenecen a la iglesia. Ahora, en los tiempos bíblicos, la maldad en la persona quizá era despertada a una edad más adulta. Mire, por ejemplo, la Biblia dice que la hija de Jairo tenía 12 años cuando murió, y Jesús se refirió a ella en los términos de muchacha, talita cumi, muchacha, a ti te digo. ¿Es verdad? Mire, curiosamente, y hace rato lo estaba viendo en San Lucas y me llamó la atención esa parte, donde San Lucas no dice como Mateo que Jesús habló en lenguas y que se le interpretó el talita cumi. Lucas no, él lo dice tal las palabras que Jesús le dijo, muchacha, a ti te digo. Y la Biblia ahí mismo dice que esta adolescente tenía 12 años en ese versículo. Lucas, yo no sé si lo quiso hacer con toda intención. En el siguiente versículo es cuando él habla de la mujer con flujo de sangre. Y dice que aquella mujer con flujo de sangre tenía 12 años padeciendo. 12 años en el versículo arriba de la hija de Jairo, y 12 años la mujer padeciendo esa enfermedad en el siguiente versículo. Yo puse a pensar y dije, qué maravillosa es la palabra de Dios. Quizás si a aquella mujer le hubieran preguntado, ¿desde cuándo? Jesús le hubiera preguntado, ¿desde cuándo está usted padeciendo con ese flujo de sangre? Ella hubiera dicho, desde el día en que nació la hija de Jairo. Era lo mismo, 12 y 12. Ahora, el hermano Branham dice que el hijo de la mujer sunamita, que Dios le dio a ella o a ese matrimonio a través de la palabra de Eliseo, tenía 12 años cuando murió. Y la Biblia dice que su padre lo llevó al campo cuando el niño fue grande. ¿A qué llama grande? A esa edad de 12 años. Y por último, el mensajero dice que Isaac tenía 12 años cuando Abraham le dijo, Isaac, va, y a los demás siervos, vamos a ir al monte Moriah. No le dijo a qué, pero Dios le había pedido a su propio hijo en sacrificio. Ahora, yo no me puedo imaginar a Isaac, no me puedo imaginar al hijo de la mujer sunamita, no me puedo imaginar a la hija de Jairo siendo unos maleantes. Mire, y curiosamente, tanto la hija de Jairo como el niño de la mujer sunamita murieron. Es una de las resurrecciones que nos habla la Biblia. Y la mujer
que quizá la madre, bueno, todos sabemos que eso era natural, era hijo único. Quizá ella estaba preocupada, no por saber si el niño a dónde iba a ir después de esta tierra teniendo 12 años de edad, sino por la ausencia o por el extrañarlo de saber que era su único hijo y ahora estaba muerto. Ahora, pero mire, hoy en día, si usted lo cree o no, eso es otra historia. Pero si hay alguien que cree de la efectividad de que un adolescente pase de la edad de la inocencia a la edad de la responsabilidad, es Satanás. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que si el niño o adolescente da ese brinco, pasa la frontera entre la inocencia y la responsabilidad, a partir de esa edad Dios ya lo hace responsable. Y si ese niño o si ese adolescente o esa adolescente se van de esta vida sin haber aceptado el perdón de Jesús, Él ya los tiene de su lado. ¿Es verdad? Por eso usted no se confíe, no, hasta que mi hijo cumpla los 12 años. ¿Usted cómo sabe? Le dice la Biblia, ¿quién conoce al hombre sino el espíritu que está en el hombre? Usted sabe, hace años salió en las noticias un niño de 10 años en Cuernavaca que nació en Estados Unidos, pero sus padres por alguna causa lo enviaron acá, lo mandaron de la universidad al colegio de la maldad. Y el muchacho, a sangre fría, confesó haber matado, tenía 10 años, haber matado y despedazado no sé a cuántas personas. Estaba involucrado a esa temprana edad en el narcotráfico. Que alguien que me diga que lo hace inocentemente. Hace unos años, en Chihuahua, el estado grande de México, unos jovencitos de secundaria estaban jugando ahí con una muchachita, y usted sabe, y de pronto la comenzaron a apuñalar, y eso ya no era juego, estaban hablando en serio. ¿Sabe usted por qué? Precisamente por eso, porque Satanás ha recortado la edad en que alguien pueda pasar de la inocencia a la responsabilidad. El profeta de Dios dice en Espíritus Seductores, párrafo 11 al 13, y un niño, no importa qué clase de padre tenga, cuán pecaminoso sea, eso no tiene que ver, eso no tiene nada que ver, porque la sangre de Jesucristo lo limpia, ¿ven? Y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese bebé no puede arrepentirse, no sabe cómo arrepentirse. Por su propia cuenta no razona por qué está aquí, no le puede decir a usted por qué está aquí. Sin embargo, Dios lo envió aquí. Y la sangre de Jesucristo lo limpia en el mismo momento que entra al mundo. Y eso es hasta que tenga la edad de responsabilidad. Entonces sabe el bien y el mal. Y luego lo que hace, se tiene que arrepentir por lo que sabe que él ha hecho mal. Eso es correcto. Así que algunos lo rocían y piensan que ellos no van al cielo. Hay una enseñanza que dice que si el bebé nace de padres con el Espíritu Santo, pues que el bebé irá al cielo. Pero si no, entonces no hay más que hacer, el bebé no será más. Esa es una mentira, hermano. Eso es un completo error. ¿Cuál es la diferencia? Que sus padres, que sea de padres con el Espíritu Santo, todo es deseo sexual y el bebé nace de la misma manera. Pues todos nacen en pecado, son formados en iniquidad, vienen al mundo hablando mentiras. Pues esa es la terminología escritural para eso. Así que, y entonces la sangre de Jesucristo limpia y hace una expiación para ese niño. Si muriera, él perfectamente iría directo a la presencia de Dios. Así hubiera nacido de los padres más pecaminosos del mundo. Mientras que alcanza la edad de la responsabilidad
cuando sabe entre el bien y el mal. Y entonces lo que hace de ahí en adelante tiene que recibir el perdón por eso, porque tiene que tener su propio arrepentimiento de ahí en adelante. Mire, yo cuando escucho esto que le voy a leer, el profeta está hablando de su propia experiencia. Esto a mí me hace pensar que no importa si el niño ha sido criado en la iglesia o fuera de la iglesia, hay una conciencia que le dice que tal cosa está mal y que tal cosa no está mal también. Mire, él dice en el sermón Creyéndole a Dios, predicado el 24 de febrero del 52, párrafo 201. Mire lo que él dice: y lo único que impedía que yo fuera salvo cuando tenía 12 años de edad. Usted dice, pero él era irlandés de descendencia católica. Pero mire lo que él dice: y lo único que impedía que yo fuera salvo cuando yo tenía 12 años de edad, debido a que un espíritu se cernía sobre mí. Y usted dice, solamente sobre él. No, sobre todos. ¿Y qué espíritu era aquel que se... Usted sabe lo que es cernirse, estar acá. Debido a que un espíritu se cernía sobre mí, un demonio. Bueno, pero ¿para qué? Diciendo, espera un poco más de tiempo. Eso es una gran verdad. Ahora, el profeta de Dios, él lo aplica a su persona y no dice solamente que era un espíritu, sino que era un demonio. Diciendo, no. Y sin duda alguna, ese mismo espíritu le habla a muchos jóvenes y muchos adolescentes en esta mañana. Y claro, que muchos de los que vienen a la iglesia no les va a decir, aunque quizá tampoco no dudo que se los diga, no, Dios no existe, Él es un mito, mira, eso no es cierto, ese profeta dice que es profeta, ese mensaje no es de Dios. Yo no dudo que también les diga eso. Pero independientemente, si el niño está convencido de que hay un Dios que existe y que es real, de que Dios envió un profeta en esta edad porque la Biblia así lo promete, si ellos creen eso, aunque digan con todo mi corazón, ese espíritu le va a decir sí, pero espérate un poquito de tiempo. Y mire, y ahorita vamos a ver, porque desde luego que no hay una edad. Tampoco la Biblia no dice que a tal edad uno se tiene que bautizar. Nosotros nos bautizamos a la edad que Cristo nos encontró. Como dijo el profeta de Dios, yo hubiera querido haberlo aceptado a él desde que era un adolescente. Pero Dios tiene su tiempo para cada persona. No es ni antes ni después, eso sí se lo digo. Y lo único que impedía que yo fuera salvo cuando yo tenía 12 años de edad, debido a que un espíritu se cernía sobre mí, un demonio diciendo, espera un poquito más de tiempo. Esa es la razón que usted no fue salvo cuando llegó a la edad de la responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor siendo más jóvenes que cuando vimos al Señor, escuchamos el Evangelio? Pero ahí estaba ese demonio y nos presentaba muchas cosas que eran razonables. Espérate un poquito más de tiempo. Pero sabe una cosa, si la persona Dios la tuvo en su gran mente, va a tener que venir. Ahora mire, hablando de esto le da la responsabilidad, porque mire, a veces uno como ser humano quiere ser más justo que Dios. Quiero decirle que no nos equivoquemos, solamente hay un justo. La Biblia dice que no hay ninguno justo, dijo San Pablo, no hay justo ni siquiera uno. Entonces tenemos que reconocer que el único justo es Dios. Y ese justo juzga a través de ojos de justicia, o sea, equitativamente. ¿Por qué? Mire, porque también hay personas que son severamente retardadas mentalmente, que nunca van a llegar a la edad de la rendición de cuentas. ¿Me explico? Por una condición mental que tienen, nunca van a traspasar esa barrera entre el bien y el mal.
Aunque tengan 20, 25, 30, 40, 50 años, por su condición mental, nunca van a traspasar esa barrera. ¿Usted cree que Dios las va a hacer responsables por algo? Claro que no. Dios es justo. Son como niños pequeños toda su vida. Y en ningún momento podrían tener la oportunidad de comprender cómo recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Por la misma condición de la persona. Así como hay unos que a más temprana edad brincan la barrera entre la inocencia y la responsabilidad, hay personas que por esa naturaleza, esa forma natural en la condición en la que están, nunca la van a traspasar. Ahora, cualquier edad es buena para entregarse a Cristo. Pero la Biblia hace énfasis en un periodo de la vida de la persona. Mire, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 11, el versos 9 y 10, Eclesiastés 11, 9 y 10. Dice la palabra de Dios: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días, yo estoy leyendo la versión 60, en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre estas cosas te juzgará Dios. El hecho de que seas joven, de que tu corazón tome placer cuando eres un adolescente, eso está perfectamente bien, pero recuerda que algún día Dios te va a llamar a cuentas, digámoslo así. En el verso 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Y aquí Salomón vuelve a mencionar la misma palabra que mencionó en el versículo anterior, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Porque no hay una fuente de la eterna juventud. Cada día que pasan, los años se nos cargan en nuestros hombros y poco a poco nos van haciendo hasta que uno camina con los hombros encorvados. Y eso es parte de la vida misma. Así que si alguien piensa que porque es un joven o un adolescente no tiene necesidad de un Salvador porque va a ser joven toda la vida, permítame decirle en esta mañana que no es así. Mire, estas son las únicas referencias donde la Biblia menciona esa etapa de la vida, de la adolescencia, esa edad en la cual no se sabe si es niño o si es joven. Es esa transición. Le vuelvo a repetir, el profeta la llamó esa edad frenética. Pero Salomón, entre el último versículo de Eclesiastés, hace una liga, un puente entre el último versículo de Eclesiastés 11, mejor dicho, hace un puente a ese Eclesiastés, el capítulo 12. Y dice, esta escritura, que casi cualquier joven se la sabe de memoria: acuérdate de tu Creador. O sea, acuérdate que aunque en la escuela te hayan enseñado que veniste por evolución y que procedes del mono, esa es una mentira. Acuérdate que tienes un Creador. Pero cuando la persona se debe de acordar que tiene un Creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes que vengan los problemas, los achaques, las enfermedades, las dificultades propias de la vida. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es aquí donde Dios comienza a tratar con el adolescente. Y es también cuando Dios o la palabra de Dios lo exhorta a tomar una decisión para Cristo. Porque en esta etapa muchos pueden tomar una decisión para mal.
Pero aquí la Biblia exhorta al adolescente y al joven a que tomen una decisión, pero para bien. Mira lo que dice el profeta de Dios en el sermón, el peor pecador de la ciudad, en la ciudad. Predicado el 18 de febrero del 56, párrafo 87. Las estadísticas muestran que el 98% de las personas que son salvas antes que cumplan los 21 años de edad. Usted sabe que Él nos enseñó que cada 7 años hay un cambio en la vida de la persona. De los 0 a los 7 ya está yendo a la primaria. Ya se da cuenta, y más si ha nacido en un hogar cristiano, porque ya sería mucho que en el hogar escuche palabras altisonantes. Pero se va a comenzar a dar cuenta que hay niños que tienen un vocabulario distinto que él. Porque aunque quizá muchos de ellos están en la adolescencia, pero son como loros. Si en la casa, en el hogar, escuchan un vocabulario terrible propio de una cantina, eso es lo que ellos van a repetir en la escuela. Aún el propio hijo del profeta no estuvo exento de eso. El profeta lo dice. Una vez que llegó a la escuela y dijo una majadería y el papá estaba listo para arreglar eso. O la mamá, mejor dicho. Pero entonces el niño sabía dónde podía encontrar una roca de refugio y va y corre con su papá. Todos sabemos esa historia, no la estoy inventando yo. No porque el niño fue era malo, escuchó algo en la escuela. Entonces, el profeta dice, las estadísticas muestran que el 98% de las personas son salvas antes que cumplan los 21 años de edad. 7 a los 14 ya está en esa edad frenética, pero entre los 14 y el siguiente paso, que son los 21, ahí es donde ocurre esto que dice el profeta de Dios. Claro, no todos, hay alguien que vino antes o después de los 21, mejor dicho. Pero eso es lo que dice el mensajero. Mire en el sermón, ven, sígueme, predicado el 1 de junio del 63, párrafo 44. ¿Saben qué? 86% de las conversiones a Jesucristo ocurren antes de los 21 años. Lo confirman. Las estadísticas lo confirman. 86% de los que vienen a Cristo vienen antes de los 21. Y mire lo que el profeta dice. Después que uno pasa de esa edad, uno llega a ser más moldeado, más arraigado en sus costumbres. O es posible, claro, si vienen a los 70, 80 años, pero es muy raro, ¿ven? ¿Por qué? Bueno, le digo, Dios, dice la Biblia, Jesús dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Quizá muchos de ustedes vinieron después de los 21, yo vine a los 18. Y, ¿sabe una cosa? Pero el hecho de que una persona venga en su tierna juventud, o en su adultez, o incluso en la tercera edad, tiene la misma oportunidad de que Dios, por eso estamos hablando de estas cosas, de que el Señor comience a lidiar con la persona y Él muestre su poder transformador. Por eso, estas cosas que precisamente estamos hablando es con ese propósito, que sepamos el por qué, cómo. Y mire, incluso esta parte que sinceramente yo nunca la había hablado así tan, lo que el profeta dice, lo que la Biblia dice, lo importante que es venir al Señor entre más temprano, mejor. Bueno, si usted vino a los 40, a los 50 años, lo importante es que vino. Pero que los jóvenes y los adolescentes en esta mañana que están escuchando y que no han hecho una decisión para Cristo, para que ellos sepan que es la mejor edad en la cual pueden venir, entregarle toda la fuerza de su juventud a Él. Mire, y no se trata tampoco de que uno quiera manipularlos, pero sabe una cosa, uno entre más va creciendo, más va llenando su cabeza de ideas. Y a veces cuando traspasan de cierta edad, habiendo crecido
o nacido y crecido en el mensaje, a veces es más difícil. Por eso yo espero que en esta mañana estas cosas que estamos hablando, y no es porque estemos, digamos, sí hermano, es que quiere bautizar a las personas, no, es por el propio bien. Si yo los bautizo o cualquier otra persona los bautice, eso no importa. Lo importante es que se entreguen a Cristo. Porque si ellos están plenamente conscientes que ya pasaron esa frontera entre la inocencia y la responsabilidad, y no estamos diciendo que el día de mañana el Señor se los va a llevar, no sabemos. Pero tampoco, como uno piensa cuando uno es joven, no, yo nunca voy a llegar viejo, yo nunca me voy a morir. ¿Quién le dijo a usted eso? Al menos en eso la muerte es justa, que no respeta ni edades, ni credo, ni condición, digamos, entre comillas, en la sociedad que la persona tenga. Así que esto es lo mejor que una persona puede hacer. Y no esperar hasta que el Señor, ahora sí como dijo el profeta, o hasta que la muerte le esté asfixiando la garganta. Por eso, primeramente, ya estoy terminando en esta mañana. Lo primero es venir con esa actitud. Si una persona se ha de entregar a Cristo es porque ha creído con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. ¿Por qué? Mire, y mire, yo creo que el profeta de Dios, estas cosas son tan perfectas y tan exactas, porque le vuelvo a repetir eso que aquel maestro de la ley, el Señor, él mismo dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque si exactamente la misma proporción en la cual una persona, en la misma proporción que el Señor le demanda amarlo, es en la misma proporción que cree en Él, entonces cuando vengan, porque eso también tiene que venir, después lo vamos a ver, esa etapa por la cual cada persona tiene que pasar, que es la etapa por la cual el pueblo de Israel pasó y fue la etapa del desierto, la etapa difícil. No importa lo que venga o lo que vaya, nada lo va a desarraigar. Mire, porque hoy en día nuestro testimonio es tan delgado y a veces solamente realmente lo podemos citar de memoria, pero realmente que alguien pueda decir con convicción, como dijo Pablo a los romanos: ¿quién me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, espada, desnudez, hambre, persecución. Hermano, nosotros con nada de eso, escuche, con nada de eso, a veces la gente está buscando el pretexto para apartarse del Señor. Con nada de eso. ¿A quién lo persiguen en esta mañana por venir al tabernáculo Luz al atardecer? ¿A quién lo han dejado desnudo sin ropa? ¿Quién ha estado con hambre por causa de eso? ¿A quién? Absolutamente a nadie. Por eso le digo ahora, y uno dice, bueno, mire, si el apóstol Pablo dijo que aún con esas y cosas más, nadie lo podía apartar del amor de Dios que es en Cristo, ¿qué es lo que provoca que alguien con mucho menos que eso se aparte? ¿Sabe usted por qué? Porque desde un principio no sabía, no estaba plenamente convencido o convencida de lo que estaba haciendo. Me refiero al entregar su vida al Señor. Por eso, para que la persona, para que su confesión sea duradera y permanente, tiene que creer al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y cualquier persona que viene a Cristo, esa es la convicción que tiene que saber importar. Mire, cuántos, yo recuerdo, y lo voy a decir, ustedes muchos lo saben, yo rara vez menciono a alguien del púlpito, la hermana Luisa Velázquez, no sé si está en esta mañana. A mí me tocó conocerla de quizá tendría unos 16 años. Y en aquel tiempo no fue fácil. Tenía toda la familia en contra. Después algunos de ellos vinieron al evangelio con el tiempo.
pero por muchos años estuvo caminando absolutamente sola. Bueno, con el Señor desde luego. Y quizá ese es el caso de algunos otros de ustedes, que siendo jóvenes, teniendo la oportunidad que el mundo les ofrecía, le dieron la espalda y vinieron al Señor. Ahora, muchos de los jóvenes cuyos padres están aquí en esta mañana, u otros que a lo mejor no están, hermano, están en más ventaja que eso. Sus propios padres, si creen la palabra de Dios, no los van a perseguir por causa de que creen este evangelio. Al contrario. Pero con todo y eso, esa es la convicción con la que tienen que venir, para que realmente su confesión pueda ser duradera. Y que si pasan 20, 30, 40 años, que aún nosotros ya como personas muy adultas, ya no estamos en esta tierra, el testimonio de ellos sea aquel que continúe, que se le pueda pasar la misma antorcha a la siguiente generación. Eso es una conversión, y no como las conversiones estilo Billy Graham, de las cuales hablamos el otro domingo. Él echaba la culpa a los predicadores, pero realmente el asunto no lo decía ahí. Que los predicadores estaban con los pies sobre el escritorio, ¿y eso qué? El asunto es que la gente no era convertida. Levantaban la mano, acepto a Cristo, eso no convierte a nadie. Después vamos a ver lo que es la verdadera conversión. ¿Cuántos aceptan? Levanta, ya es cristiano. No es, hermano. Es el tanto engaño que existe hoy en día. Pero tiene que haber una verdadera conversión. Así que en esta mañana yo espero que principalmente los adolescentes y jóvenes que todavía no han hecho una decisión para Cristo, consideren muy seriamente lo que la palabra de Dios dice y lo que el mensaje de Dios para esta hora dice. Porque es el tiempo. Es el tiempo. Y no permitan, y lo voy a decir porque el profeta así lo dijo, que ese demonio se cierna sobre ellos y que les diga: espérate un poco más de tiempo. Espérate un poco más de tiempo. Y en eso que está posponiendo y posponiendo y posponiendo y posponiendo, solamente Dios sabe qué pasa. Esto es verdad. Yo para mí eso es verdad. Lo que el profeta de Dios dijo es exactamente eso. Quizá no les diga argumentos de que Dios no existe, de que todo ese tipo de cosas, de que la Biblia es falsa, es como un libro de filosofía. Quizá no venga con esos cuentos. Pero ¿qué les va a decir? Todavía no. Mira, el profeta ya terminó. Él mismo dijo que aquella ocasión cuando él estaba en la iglesia y que el pastor hizo un llamamiento al altar, dice que él se agarraba del asiento así, mire, literalmente, con eso así, para impedir levantarse. ¿Y qué era eso? Ese demonio del cual él habla. Que lo tenía ahí sujetado y que no se levantara y que no hiciera una decisión para Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Cualquier persona predestinada de todas maneras la va a hacer. Pero mientras tanto, pues, como dijo Pablo, les dijo a los hebreos, tomando del Salmo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias, Señor, Padre Celestial, por esto que tú nos has dicho en tu palabra y en tu mensaje, Señor. Sabemos que es verdad, Señor Jesús. Padre, ciertamente no hay edades para entregar nuestra vida a ti, Señor. Pero Dios, tú tienes un tiempo y un momento para cada persona, Señor. Padre, oh Dios, muchos de los hijos de los creyentes, Padre, han sido privilegiados, Señor, en nacer en una cuna, en un hogar cristiano, Padre Celestial, porque no han participado de las cosas del mundo, Señor. Pero Dios, eso no los exime, porque tu palabra es clara, Señor, de que no necesiten un Salvador tanto como nosotros lo necesitamos, Señor. Padre, tu palabra es maravillosa, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Tu mensaje es maravilloso, Señor. Padre, y en esta mañana, Señor Jesús, yo te pido que esta simiente que fue esparcida, Señor, que pueda encontrar en el corazón de algún joven, de algún adolescente en esta mañana, un terreno fértil para que brote
florezca y fructifique, Señor. Porque ese es el propósito de predicar el Evangelio, Señor. Padre, ese es el propósito de hablar tu palabra, para que alguien, oh Dios, que todavía no ha hecho una decisión para ti, que lo pueda hacer, Señor Dios. Ya vimos, Dios, lo que impide que alguien, después de reconocer tu palabra, Señor, Padre, porque la diferencia quizá entre muchos de los jóvenes que en alguna ocasión llegamos, Dios, yo no digo que por accidente o por casualidad, porque tú ya nos habías visto, Padre, pero llegamos, pisamos el piso de una iglesia, Señor, quizá no sabíamos ni a qué íbamos, y era el momento que tú tenías para nosotros, Padre. Pero aquí hay muchos jóvenes desde que tienen uso de razón, aún desde la escuela dominical, han sido instruidos, Señor, en la bondad y el amor de Dios, Padre, y después vienen a sentarse en estas bancas, Señor, oh Dios, para tomar más conciencia, cobrar más conciencia, Señor, Padre, que tú les amas y que quieres salvarlos, Señor Jesús. Por eso, Dios, claro, como dijo tu profeta, que se debería de predicar un infierno de fuego y azufre, Señor, y que se requerían predicadores que predicaran eso, Señor. Pero también, oh Dios, podemos predicar, Señor, de tu amor hacia nosotros, Señor. Como digo tu siervo, que hay un cielo que ganar y un infierno que evitar, Señor. Así que, Padre, que tu palabra, Señor, sea de beneficio para todos los oyentes, comenzando por mí, Señor, en esta mañana, y que ella nos ayude, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y la novia dice que Él es maravilloso. Si me dan en tono, algunos de los hermanos saben cuál es el número de ese canto, o lo pudieran proyectar en caso de que lo tengan ahí en caso de que lo puedan proyectar. Maravilloso es Él, gracias. Yo sé que Él es maravilloso. 4:53. Yo sé que Él es maravilloso. Yo sé que Él es maravilloso. Él ama, consuela, me hace feliz, y yo sé que Él es maravilloso. La novia dice que Él es maravilloso. La novia dice que Él es... Amén. Él ama, consuela, me hace feliz. La novia dice que Él es maravilloso. Maravilloso es Él.